Qué sabor que tienen estas aventuras, estas primeras historietas de ciencia ficción de los años 50. Pero es que los platos voladores estaban en todos lados, no solo en las historietas. Estaban en las películas que veíamos y estaban en los diarios, en el cielo, en el papel y en el cine. Estábamos rodeados por extraterrestres. En cualquier momento podían llegar. La invasión extraterrestre era cuestión de días. Era algo que estaba ahí. Continuará. Dos de los temas centrales de la ciencia ficción del siglo XX, ya sea en las novelas, en las películas, en la serie de televisión o en las historietas, provienen de dos de los grandes creadores del siglo XIX, sus antecedentes. Uno es Julio Verne y el otro H.G. Wells. El tema del viaje extraterrestre, la búsqueda más allá del espacio exterior, ya está en De la Tierra a la Luna, de Verne. Y el tema de la invasión agresiva por parte de los extraterrestres está en La Guerra de los Mundos, de Wells. Esos temas han sido tratados de mil maneras en la ciencia ficción del siglo XX. Y han servido muchas veces para hablar de cosas mucho más concretas que esos viajes. Hablaban de cosas terrestres, inmediatas, indirectamente. Por ejemplo, esta maravilla, que es la creación de Alex Raymond, el Flash Gordon de los años 30, sirvió, entre otras cosas, aunque transcurría en Mongo con el emperador Ming, para hablar del peligro amarillo, que era un poco la ideología de entonces, la paranoia de entonces. Y hay otros momentos. Un momento ejemplar es la posguerra, desde fines de los 40 hasta mediados de los 60, en que la pauta internacional la daba el enfrentamiento entre los dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, en una guerra que se denominó fría, nunca manifiesta. Bien, la paranoia que reflejan las obras de ciencia ficción de entonces, con la invasión extraterrestre vista como peligro totalitario, es ejemplar. Vamos a ver en este programa cómo en la Argentina de los años 50, nuestra historieta reflejó ese fenómeno universal y qué tratamiento le dio. Elvio Gandolfo, rosarino por adopción y residente en Montevideo desde hace bastantes años, es narrador, poeta, traductor, ensayista y periodista cultural de larguísima trayectoria. Sus relaciones con el género de ciencia ficción han sido discontinuas pero muy abundantes. Por ejemplo, redactó un extenso prólogo para Los Universos Vislumbrados, una antología muy completa de Jorge Sánchez en 1978. Y publicó 5 distintas antologías de ciencia ficción para el Centro Editor de América Latina. Varios de sus cuentos, además, pueden ser incluidos dentro del género. Entre otros, La Mosca Loca, El manuscrito de Juan Abal y, fundamentalmente, Llano de Sol. ¿Cuándo empiezan a llegar los marcianos a la literatura? ¿A la historieta, a la literatura, al cine? ¿En qué momentos se ponen de moda? Yo creo que el fundador de muchos temas, el viaje por el tiempo, la invasión, es Wells, con H.G. Wells, con La Guerra de los Mundos. Y donde explota es en los 50. Ajá. Ahí explota, porque hay una paranoia generalizada con la Guerra Fría, ¿no? Quiere decir que de algún modo el tema político, las circunstancias políticas contaminan, digamos, totalmente. El campo de lo ideológico, claro, contamina también la ficción, ¿no? Que en realidad las buenas no hablan directamente de eso, pero vos lees a Heinlein, por ejemplo, Amo de Títeres, ajá, que fue lo que calcó Oesterheld, el Eternauta, la idea del control acá en la nuca. Ajá, sí, ¿no? Sí. La sacó de ahí. En la de Heinlein es más pesado por el propio bicho el que se te pone acá en la espalda. Sí. Oesterheld le hizo la modificación del tallercito de barrio, ¿viste? Son esas púas que, claro. Le puso el teledirector. Pero ahí Oesterheld intervino en la que puede ser una de las dos revistas más célebres de ciencia ficción que de una argentina, que es Más Allá. Estamos hablando de la primera mitad de los 50. Exactamente. ¿No? 53, exactamente. 54, 55. Sí.
Ajá. Que ahí tuvimos la suerte de tener 48 números de traducción de Galaxy, que era la mejor revista que había en Norteamérica en ese momento en cuanto a la escritura y los temas. Ajá. Ahí Así que eligieron todo ese material de Galaxy. Exacto. Incorporaban otras Traducían cosas. y metían algo de acá. Hay un cuento de Oesterheld, hay un cuento de Capán, hay varias cosas. Todo ese material, que obviamente lo absorbió como lector Oesterheld, para mí informa ese cimiento de todas las que hizo después de ciencia ficción, ¿no? Claro. Habían vencido a las avanzadas de la invasión parga a la Tierra, pero faltaba derrotar a la cosmonave que actuaba como cabeza de puente en las vecindades del planeta. Lo peor de todo es que tenemos que pelear en secreto, que ningún gobierno puede intervenir. Si en Parga, el planeta ultrarremoto, advertían que su conquista era resistida, lanzarían contra el planeta un ataque total que en un segundo acabaría con la vida terrestre. Así quedó planteado el increíble duelo: un club de un barrio porteño contra un planeta de civilización mucho más adelantada que la terrestre. Tenemos que apurarnos si queremos hablar con Cha antes de que se muera, si no está muerto ya. Por fin llegan. El Parga está cada vez peor. Fue una victoria maravillosa, amigos. Nunca la creí posible. Pero ahora falta la cosmonave. Eso sí, debo advertirte que en la cosmonave hay... ¿Hay qué? Por un momento las palabras del moribundo se hicieron inaudibles. Siguió hablando en el esfuerzo postrero. Tienes que evitarlos, o todos ustedes morirán. ¿A quién? ¿A quién debemos evitar? No te gastes, Rolo. Está muerto. El ejemplo más acabado y famoso del género de la invasión extraterrestre en la Argentina es, sin dudas, El Eternauta, escrito por Héctor Oesterheld y dibujado por Francisco Solano López. Fue publicado entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero Semanal. Oesterheld había sido, además, entre 1953 y 1957, partícipe y responsable de la primera revista importante de ciencia ficción en la Argentina, que no publicaba historietas, sino cuentos y notas científicas. Esa revista se llamó Más Allá, como la historieta de Raúl Rux, que había aparecido en La Razón en los años 30. La misma dupla de Oesterheld y Solano produjo antes y después del Eternauta varias historietas sobre el mismo tema de contacto con extraterrestres. La primera, sin duda, fue Uma Uma, aparecida en Rayo Rojo, y después, en Hora Cero, Rolo, el marciano adoptivo, y Rul de la Luna. Años después, ya en Mr. X, Marcianeros y finalmente Marvo Luna. Toda una serie de producción sobre el mismo tema. El rasgo distintivo de Oesterheld era cruzar tecnología, costumbrismo y la idea del héroe grupal o colectivo, que apareció por primera vez ampliamente y gloriosamente desarrollado en Rolo, el marciano adoptivo. Por todo eso, que no es poco, Oesterheld es el autor de referencia en la historieta de ciencia ficción nacional y además el autor de referencia en el tema de las invasiones llegadas del espacio exterior. Por eso, hablamos con alguien que precisamente de ese tema puntual sabe mucho. El minucioso investigador Felipe Ávila es uno de los más obsesivos seguidores de la obra de Héctor Germán Oesterheld. Nos ha dejado en 2 tomos un trabajo notable: Héctor Oesterheld y nuestras invasiones extraterrestres. Ha investigado como nadie el tema y tiene mucho para decirnos al respecto. Podríamos decir, en cuanto a la obra de Oesterheld, que la invasión siempre es una excusa, es una metáfora para hablar de la intromisión de una cultura sobre otra. Por eso hemos visto alguna vez
que los extraterrestres son una metáfora de cualquier imperio. Cuando Oesterheld habla de una invasión extraterrestre, habla de eso en términos de entretenimiento. Pero la segunda lectura es, bueno, una invasión es una intromisión forzada de una cultura sobre otra. Y cuando habla de extraterrestres es lo que está fuera de la Tierra, de lo propio. Así que tranquilamente, y no por casualidad, este autor nos estaba expresando que cualquier imperio, no solo el imperio yanqui que le toca vivir a él o a nosotros, cualquier imperio está avasallando a otro. Cuando un imperio invade, lo que hace es, entre otras cosas, cualquier imperio de la historia, es superponer su cultura a la del pueblo invadido. Lo que él plantea lo hace de la ficción, desde cuentos y desde historietas. Y son una cantidad enorme de gente, y se sigue renovando, que vuelve a leer la obra, se tiñe con su discurso y se emparenta, porque no es algo artificioso. Así que se supone que lo que en la literatura norteamericana o en el cine norteamericano, en clave de ciencia ficción, estaba desarrollando la paranoia, el temor a la guerra nuclear, a la atomización y el temor de la invasión al enemigo rojo, acá, al trasladarse a la ciencia ficción argentina, adquiere otra, usando de todo eso, adquiere otro significado. Por ejemplo, en Rollo, el marciano adoptivo, que es una historieta, a mí me encanta. Siempre espectacular. Tiene muchísimo encanto. O además la invasión del barrio. Por ejemplo, ¿no? No como el Eternauta, que es la invasión de la casa. No es el barrio, viste, que es relativo, no es un barrio muy definido. No. Se vuelven definidos después las sucesivas zonas donde se produce la lucha. En Rollo está el barrio, la invasión y además uno de los mitos oesterhelianos que es cómo arreglarse con lo que hay. Claro. El tallercito del fondo. Se arregla todo con alambre. Tenía mucho de mecánica popular. O sea, la tecnología de Oesterheld era la tecnología de barrio de mecánica popular. Y la ideología esa, usted lo puede hacer. Y además estaba la cosa alentada socialmente y políticamente y demás del gran desarrollo tecnológico que iba a tener Argentina a través de Ditela, etc. ¿Qué será lo que hay de tan peligroso en la cosmonave? Ya no alcanzó a decirlo. Lo dijo, pero no lo entendimos. La única forma de saber de qué peligro se trata es ir a la cosmonave. Tienes razón, Rollo Montes. ¿Quién anda ahí? Un parga vencedor del planeta Marte, de la estrella Sirio y de Boca Junior. ¡El Crema! Él mismo. ¿Pensaban irse sin mí? ¿No se dan cuenta de que sin mí no tienen nada que hacer? Arriba, Crema, y apúrate que tenemos que jugar la final contra la cosmonave. ¿Qué es aquel resplandor allá abajo, Rollo? Buenos Aires, ¿por qué? Estamos tan arriba ya que parece un charquito de luz. Se dan ganas de hacerle un tango. A buscar, Crema. Trajes interplanetarios y no tangos es lo que necesitamos. No se gasten, que aquí están. Hay para vestir un equipo de fútbol, con suplente y todo. También hay pistolas lanzarrayos. Ahí está. Rollo, no es más grande que un pucho. Si sospechan algo, nos queman. Hay que correr el riesgo. No tenemos alternativa, Fierro. Abrieron una escotilla, Rollo. Ya la vi, media vaca. Señal que no sospechan nada. Vamos bien, pónganse los cascos. Continuará. El viejo observatorio astronómico del Parque Centenario, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, es un lugar casi mágico. Alguna historieta de Bullrock que transcurría acá. Además, el observatorio es antiguo. Es el tipo de construcciones que aparecían en aquellas historietas. Además, el telescopio es de aquella época. Uno se acercaba y miraba por el cañito y ¿qué podía ver? Todo podía ver. Ahí está. Ahí están los platos voladores. Desde entonces están ahí. Qué va. En los años 50 de la Guerra Fría, entonces, proliferaron sobre todo las películas de ciencia ficción de clase B en las cuales se tematizaba la idea de la invasión extraterrestre con intenciones totalitarias. Todos hemos visto
la invasión de los usurpadores de cuerpos, el enigma de otro mundo, el día que paralizaron la Tierra y una larga serie. Claro, la Argentina no tenía un programa espacial, no tenía satélites, tampoco estaba alineado en ninguno de los dos bloques en pugna políticamente en el mundo. Sin embargo, el tema prendió muy fuerte igual. ¿Acaso porque durante el gobierno de Frondizi el cielo de Buenos Aires y de toda la Argentina estaba plagado de platos voladores? No tuvimos películas, o casi no las tuvimos, pero sí tuvimos muchas y muy buenas historietas. Te decía que me parece que por un lado está el contexto de más allá, pero hay otros contextos en el cual el tema de la invasión en la Argentina tiene de dónde alimentarse y algo que la justifique y lo sostiene. Uno es el cine que se veía. Sí, totalmente. El cine norteamericano que se veía en esa época. Y otra cosa es mirar para arriba y estaba lleno de platos voladores. Totalmente. Es decir, que eso yo nunca lo entendí, yo viví esa época. Yo también, yo sí me acuerdo. Los platos voladores, no lo podía entender. Bueno. Yo tengo un sentido de realidad excesivo, lo reconozco. Sí. Me ha hecho perder cosas y demás. Pero digo, ¿dónde? Yo un par de veces creí verlos y digo, viajando a Santa Fe a la madrugada, viste, cuando ves algo lejos, decís, ¿eso qué es? Y después hacías un poquito de esfuerzo y había explicaciones, casi siempre. Hubo casos raros de pilotos, viste, pero era frenético. Bueno, por eso, yo creo que en el 56, cuando empieza, antes incluso del Eternauta, cuando hace Rollo el marciano adoptivo, hay el tema de los platos voladores. Aparece incluso en las revistas. Claro. Platos voladores sobre Buenos Aires. Y cuando se vende el Eternauta, en las ediciones actuales del Eternauta, que se publican incluso los avisos que salían junto con la revista, aparece Buenos Aires atomizada, porque es una de las cosas que pasan. Es de la bomba atómica en Buenos Aires. Claro. Y platos voladores sobre Buenos Aires. Claro. Es decir, el tema de la hecatombe nuclear era un tema universal que pegaba también. Y el tema de la presencia extraterrestre era un tema porteño. Claro. Que Frondizi, se supone, el gobierno de Frondizi lo usaba para distraer de problemas más graves. Y curiosamente, cuando vos te acordás de las historietas de él, nunca te acordás de los transportes. Digo, a través del cielo, no era un tema que le preocupara mucho, como sí pasaba con los yanquis, que el cohete era un elemento básico, ¿viste? Claro. Pablo de Santis es escritor, autor de novelas, de ensayos y de historietas. Fue secretario de redacción de la revista Fierro y es autor de varios libros sobre el género. Adaptó La ciudad ausente de Piglia en historietas, publica sus trabajos en Fierro y en el suplemento ADN del diario La Nación, donde con Max Cachimba hace la página semanal La Cazadora de Libros. La característica principal que tiene el tema de la invasión en la ciencia ficción argentina es la presencia del Eternauta, que además de su inmensa popularidad, es una especie de enciclopedia de todas las invasiones posibles, ¿no? Tiene al modelo de invasión con monstruos, a la invasión catástrofe, la nieve mortal, al tema de los otros, lo que sería como la película Los usurpadores de cuerpos, que también hay humanos que pertenecen a los invasores. Está el invasor ambiguo, como los manos, y el invasor invisible, como los ellos, ¿no? Entonces tiene es una especie de resumen del imaginario mundial sobre el tema de las invasiones, y creo que es una de las cosas que hace tan atractiva la historieta, ¿no? Ya estamos dentro de la cosmonave, listos para la acción. Ahora vamos a salir. Vamos. Cuanto antes ataquemos, la chance de sorprenderlos será mayor. Traten de no hacer ruido, pero... ¡Ixi! ¡Tirale fierro! Antes que nos cocinen ellos. ¡Que no escape! ¡Dará la alarma! ¡Escapó! Sí. ¿Y oyen eso? ¡Robots! ¡No los dejemos acercar! ¡Fuego! No les hacemos ni medio. Son a prueba de rayos. Vamos, escapemos de aquí. Nos cercaron. Somos prisioneros. ¿Qué nos harán? Ahora mismo lo sabrán, hombres. Nadie en planeta alguno
puede enfrentar a los pargas sin ser castigado. ¡Mueran, hombres! ¡No tiren, condenados! Pero, ¿quién los mató? Yo los maté. A menudo, el tema de la invasión extraterrestre ha sido tratado en términos de alegoría, ya sea por los autores explícitamente o por los lectores. Por ejemplo, en los años 70, la historieta El Eternauta, que se había publicado 20 años antes, en los años 50, fue interpretada por los lectores como una metáfora directa del accionar criminal de la dictadura. Eso era la nevada de la invasión. Y también la presencia del capital extranjero y la entrega al imperialismo norteamericano. Esa misma lectura ya la había realizado el mismo autor, Oesterheld, cuando en 1969 hizo una segunda versión de aquella primera parte con dibujos de Breccia. En ese caso, las fuerzas del primer mundo entregaban a América Latina para salvarse ellos ante el invasor. La situación se hizo muchísimo más explícita en otra historieta de invasión que es La Guerra de los Antartes, de principios de los años 70. El discurso engañoso del invasor dice: cordura terrestre, magnanimidad Antarte. Ese discurso aparecía en el diario Noticias, órgano extraoficial de la organización Montoneros. La Guerra de los Antartes contaba puntualmente el acontecer político argentino del momento y tomaba posición. La historieta en ese momento refleja la radicalización política del autor, algo que se haría incluso más evidente en la segunda parte del Eternauta, esa desgarradora historia que comenzó en 1976 y se publicó durante la dictadura. Uno de los rasgos que definiría, o que hemos pensado que definía las cualidades del imperio, es decir, de alguien que se puede pensar desde el centro, o como parte del centro, es su capacidad de aventurar, es decir, la capacidad de procesar su historia y sus circunstancias y convertirla en ficción. Y casi inmediatamente. Hoy en día pasa algo y decir, ¿cuándo van a hacer la película con esto? Claro. Es decir, y en Oesterheld lo que uno nota que fue novedoso es que fuera... mirar a la realidad que lo rodeaba y la considerara aventurable. Claro. Es decir, que con lo que nos pasaba nosotros también podíamos generar ficción. Claro. Eso es realmente copernicano, porque eso no es habitual. Fue una especie de las aventuras siempre pasaban en otro lado, las invasiones. ¿Quiénes iban a invadir a nosotros? Una especie a otro, de traductor, ¿no? Absoluto. Yo no sé si no habrá sido uno de los traductores de Más Allá, pero con lo que absorbió ahí, el tipo de agarró y lo metió acá. Es muy importante, ¿no? Pero porque, es decir, no solo leía, sino que salía en la calle y sabía pegar las dos cosas. Y lo que ocurre hoy, cuando lees las historietas de él, no solo las que estamos hablando, sino, por ejemplo, Patria Vieja, ¿no? Es que siguen funcionando. Es la capacidad narrativa del tipo. Que estaría bueno un plan oficial de edición de toda la historieta de él, colosal. Estaría muy bueno. Bueno, gracias, Silvio. Gracias a vos, Juan. Yo, Ant, del planeta Marte. Yo acabé con los pargas. No queda ningún otro en toda la comunave. ¿Un marciano? Sí. Soy uno de los sobrevivientes de toda la ruina, de toda la muerte que trajeron los invasores pargas sobre nuestro desdichado planeta. Les debo la libertad, hombres. Y nosotros te debemos la vida, Ant. Es verdad. Nos hemos ayudado mutuamente y necesitamos ayudarnos mucho más aún. Bajaremos ahora mismo a la Tierra y pondremos en pie de guerra a todos los terrestres enseguida. No, Ant. Apenas la Tierra empezara a prepararse, los pargas lo sabrían por las transmisiones de radio y enseguida lanzarían un ataque total que aniquilaría el planeta todo. No, la Tierra no puede hacer nada contra Parga. Vamos a Marte entonces, a tratar de expulsar a los invasores Pargas. Y allá partieron Rolo y su equipo, pro a Marte, a la lucha suprema con el invasor.
todo, la idea del espacio en aquellas historietas de ciencia ficción de los 50 era una idea paranoica. Del espacio solo podía venir el horror, el peligro, la invasión, la dominación. Pero bueno, lo disfrutábamos. Era también la posibilidad de la defensa épica de los que nos pertenecía. Hemos disfrutado de eso. En fin, después de tantas estrellas y platos voladores, es bueno respirar al sol. Total, esta aventura, como siempre, continuará.